Shirley Una Radio, fallecida a causa de una enfermedad terminal dio vida a un nuevo la ser. Superestación. Bueno, hoy se cumplen 3 años de la muerte de Osvaldo Cisneros y no es casual que tenga aquí hoy en el estudio a Claudia Cisneros, a Mariela Cisneros y a Marisa Cisneros, todas ellas hijas de Osvaldo Cisneros, a propósito de un documental que fue estrenado el día de ayer, no de forma pública, pero sí que retrata lo que fue la vida de Osvaldo Cisneros y la contribución que hizo con trabajo a nuestro país. Buenos días y bienvenidas a las tres. Qué gusto tenerlas aquí reunidas, ¿no? Sé que cada una Muchas vive gracias. en otro lugar del mundo, pero qué bueno que Gracias. coincidamos aquí en Venezuela. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de Osvaldo Cisneros y sobre todo pasado el tiempo, cuando se hace el documental. Bueno, no es lo mismo tener un papá y vivirlo en lo que es la cotidianidad y otra cosa es cuando ya no está, verlo o ver su vida narrada en un documental, ¿no? ¿Con qué Osvaldo Cisneros se encontraron? Comienzo con Marisa. Bueno, la verdad que yo creo que vimos muchas fases Ujú. de mi papá, porque, o sea, empezamos desde cuando era pequeño, todo lo que pasó, toda su vida, desde que empezó a una temprana edad a trabajar, pasó por por muchos puestos, por muchos trabajos, pero todo fue el progreso que él hizo, el esfuerzo que él hizo para poder llegar a donde llegó. O sea, que vimos varias fases porque, o sea, desde un principio fue una persona un empleado, vamos a ponerlo así. Después fue creciendo, hasta que llegó el vicepresidente, presidente. Entonces yo creo que nos encontramos con una persona trabajadora, una persona, o sea, que quería crecer, que quería aportar al país. Y bueno, yo creo que Así eso fue quedó porque, plasmado. Sí, porque, o sea, no es solamente una sola persona que nos encontramos, sino que la gente puede apreciar un poco más todo lo que él pasó para poder llegar hasta donde llegó. Sí, todos sus rostros. Su rostro. ¿Qué me dice Mariela? Bueno, Mariela te dice que realmente yo fui la que estuve involucrada en el proceso de hacer el documental. Y yo me encuentro con un padre que, bueno, que aporté, digamos, un poco la directriz de cómo o sea, qué queríamos decir sobre él. En ese caso, yo creo que lo que de verdad queríamos dejar es que este material fuera un material un poco didáctico. ¿En qué sentido? En que si bien mi papá no era un hombre perfecto, porque no lo fue y no existe ni persona perfecta, es un hombre que aportó, tenía unas cualidades estupendas, sobre todo en materia empresarial. Y eso yo creo que para las generaciones futuras es extremadamente importante dejar ese registro, para que nos demos cuenta de que a pesar de las adversidades, que siempre las van a haber, en cualquier parte del mundo siempre hay adversidades, él logró con su trabajo, como dijo Marisa, con un gran esfuerzo y una gran dedicación y sobre todo con un gran amor por Venezuela, pues llevar a cabo esa gran labor que hizo y enseñarle a mucha gente en vida. Entonces quizás lo que nos quedamos y lo que nos encontramos es con un Osvaldo Cisneros que sigue, a pesar de no estar con nosotros, que hoy es un día relativamente triste para nosotras, y a pesar de su ausencia, sigue enseñando lo que es tener dedicación y amor al trabajo. A ver, Claudia, ¿cómo era Osvaldo Cisneros en casa, ¿no? ¿Había tiempo para la familia? Bueno, tomando en cuenta que era un hombre muy, muy trabajador, ¿no? ¿O el trabajo era tan demandante que era difícil tener espacios de encuentro con él? Bueno, muy ingeniosamente y creativamente, algo muy nuevo para el momento, porque él siempre innovaba y siempre innovó en las tecnologías, pero innovó algo donde de repente, en vez de ser la familia Cisneros, nos llamábamos la familia Pepsi. Llevó a la familia a su trabajo. Yo me recuerdo a los 7 años correr por los pasillos de las oficinas, hacer mis tareas en la oficina. Entonces para nosotros crecimos dentro del trabajo, los fines de semana, y lo van a ver en el documental. Primero pasábamos por una fábrica, entonces para nosotros era muy normal el trabajo. Él llevó, que es muy diferente en las familias tradicionales, donde la familia está aparte y el trabajo es otra cosa. No, él unió las dos, porque él sabía que su objetivo era trabajar por una familia, porque tuvo esa responsabilidad de muy temprana edad. Entonces dijo, ¿cómo voy a mantener las dos cosas? Porque él sabía que su salsa secreta era la familia. Entonces las unió.
hizo un merge. Ujú. Eso fue como que hace un merger and acquisitions lo que hizo. Sí. Entonces era un hombre que cuando daba su tiempo era un hombre de mucha calidad. Me recuerdo cuando muy temprana edad, en la playa, sentarse a buscar chipichipis, y esos momentos quedaron, creo que, plasmados en cada uno de nosotros. La misma pregunta se la hago a Mariela y luego a Marisa, ¿no? ¿Cómo era Osvaldo Cisneros en casa? Y si sintieron en algún momento que el trabajo, ya Claudia me ha aclarado que no, pero cada quien tiene su perspectiva, Es correcto. fue algo que le quitó o le robó tiempo en familia. Bueno, yo sí creo que definitivamente, obviamente el trabajo le robó tiempo de la familia, porque trabajar tanto por mucho, nosotros íbamos al colegio, etcétera. Estoy de acuerdo con Claudia que él trató de unir ambas cosas. Yo sí sentí su ausencia de chiquita en casa, porque muchas veces le tocaba, por ejemplo, cuando nosotros éramos muy chiquitas, él era vicepresidente regional de Oriente y él prácticamente vivía en Puerto La Cruz y nosotros estábamos en Caracas, pues íbamos al colegio aquí y todo eso, y no estaba. Pero sí hacía un gran esfuerzo que los fines de semana eran realmente especiales. Eran para nosotras y para la familia, como dice Claudia, y hacíamos lo que decía. Íbamos a la planta, lo recogíamos, de ahí nos íbamos a la playa, y para nosotros la playa es un lugar extremadamente especial, justamente por eso, porque eran los días donde pasábamos como familia y donde había una total dedicación de nuestros padres, porque mi mamá también trabajaba también eso, de joven. sí. Y se dedicaban a nosotros los fines de semana. A Así ver. que los fines de semana y la playa eran importantes, por lo menos para mí, creo que para mis hermanas también. Marisa. Bueno, yo con Mariela y Claudia lo mismo. Yo creo que mi papá, lo que pasa es que, claro, cuando nosotros éramos pequeñas, él estaba empezando, tú sabes, a trabajar, a crear todas sus cosas. Entonces para él le tomaba muchísimo más tiempo porque tenía que dedicarle de lleno al trabajo. Y entonces yo creo que, bueno, él empezaba en el bienestar de la familia y por eso también, o sea, de acuerdo que sí le quitó muchísimo tiempo y nos hubiera gustado tener un poco más tiempo con él, pero entendimos que tenía que trabajar, pero también me acuerdo que por lo menos sí daba mucha calidad de su tiempo y siempre estaba ahí en los momentos más importantes, y igual los fines de semana siempre nos los dedicaba a nosotros, pero sí, el trabajo le quitó mucho tiempo. Calidad, no cantidad. ¿Qué lo hizo un empresario exitoso, Claudia? La determinación, la barra alta, equipo, el tener fue una persona, la colaboración, algo que siempre sentía que carecía en el país, siempre buscó crear puentes para colaborar, el diálogo. Esas son las virtudes que yo creo, una mirada siempre no solamente individual, sino para un país. Entonces, trabajó no solamente para la familia, y la familia no éramos nada más nosotros, era todos, sus hermanos, sus sobrinos, sus primos, sentía esa gran responsabilidad. Entonces, tener un objetivo, una pasión. Cuando uno tiene pasión por algo, das el todo. Pero a su misma vez esa pasión era el país. Porque sabemos que como empresario, si tú no tienes ese, como él dice, hay que poner la semilla, pero si no tenemos esa tierra fértil, que es nuestro país, la semilla no prospera. Entonces, su éxito yo creo que lo puedo determinar que es determinación, tener pasión, una vida auténtica, era un hombre muy auténtico en su forma de ser, cercano desde la persona importante. Se daba cuenta que hasta que limpiaba las oficinas era tan importante, como decía, si nadie recoge la papelera un día, entonces todo el mundo colapsa. Entonces todos, esa colaboración de integración era muy importante. Bueno, dicen que sus empleados lo recuerdan con mucho cariño porque siempre fue cercano y se preocupaba por ellos. Correcto. ¿No? Más Sí, allá para de él los empleados eran sí. muy importantes, y él, tú sabes, él se sabía la vida de los empleados, estaba siempre pendiente de ellos, les preguntaba de cómo estaba su hijo, cómo estaba tú sabes, tu esposa. Sí. O sea, y siempre los ayudaba, y eso es lo bueno, yo creo, él era muy humano. Entonces era una persona que dedicaba mucho tiempo, no solamente al trabajo, pero también a la gente. A conocer a la gente, a quien lo rodea. Lo otro, Mariela, es, así como le pregunta a Claudia, bueno, ¿qué lo hizo distinto, como empresario distinto? ¿Qué crees tú que le aportó al país, no? Más allá, digamos, de lo que es el trabajo y las empresas que tiene, ¿cómo él visualizó Venezuela y cómo crees que llevó a cabo, digamos, ese sueño, esa misión, esa visión a través de su trabajo, ¿no? Yo creo que para él, lo que dicen mis hermanas es importantísimo. Él veía a Venezuela como una empresa.
Y yo ayer, cuando vean el documental, yo menciono que dentro de los documentos que tenemos de él, él tenía inclusive a través de los años y indiferentemente de la política, pero mi papá no era un hombre político, él decía que había que trabajar con el que estuviera en el momento. Él tenía programas ¿cómo se llama?, de gobierno para cada presidente. Se ve que hacía notas de lo que él pensaba que es lo que había que hacer en el momento por el país. Él quería llevar sus conocimientos administrativos, por decirlo de alguna forma, al país. Porque entendía que el país era como una gran empresa y que había que manejarla de esa forma. Entonces, ¿qué le dejó? Él trató de influenciar, yo creo que a todo tipo de personas y de gremios. ¿Y cómo lo hizo? A través de su conocimiento, a través de su cercanía con la gente. Era una persona fácil de hablar con él, estaba dispuesto a hablar con cualquiera y de expresar y dar su opinión y su experiencia de vida. Entonces, yo creo que él, a través de su conocimiento y de su facilidad de comunicación y de acercarse a la gente, pues sí, tocó a mucha gente. Entonces fue como una visión macro, pero que se llevaba al detalle, pues iba al detalle de todo, porque efectivamente se conocía la vida del señor, desde el portero de la compañía hasta el ingeniero más importante de la compañía. Yo supongo que en el documental está ese famoso episodio, él dio uno de los golpes más impactantes en el mundo empresarial, convirtió a Pepsi en Coca-Cola en un fin de semana, ¿no? Sí. ¿Alguna recuerda de ese momento? Sí, ¿Sí? seguro, A ver, claro que sí. Nárreme ese momento. Bueno, ¿quién comienza? Tú te lo puedes narrar. Yo, por ejemplo, recuerdo... Las tres me lo van a narrar, a ver. Son tres perspectivas, ¿no? Claro. Bueno, yo recuerdo en ese momento, fue en agosto del 96, ¿ok? Yo me había dado hepatitis, que terrible, porque estaba entre que me sentía súper mal y estaba pasando esto. Yo trabajaba en PepsiCo en ese momento y en el departamento de mercadeo, y me acuerdo que mi papá tenía que pararse a anunciarle a la gente de Ocat. Ocat era la oficina central que estaba ahí en Los Ruices. Tenía que anunciarle a todo el mundo, bueno, que iba a haber un cambio, porque obviamente tras bastidores nosotros ya sabíamos, pero la mayoría de las personas no. Entonces él se tuvo que parar y yo estaba allí viéndolo tener que decir, y yo creo que probablemente para mí ese fue uno de los días más duros para él, porque yo creo que fue una decisión que él tomó, digamos, de lógica, porque mi papá era un hombre muy, muy lógico, que sabía que tenía que hacerla, pero que emocionalmente le costó mucho. Sí, compañera su todo. Sí. Él llevaba Pepsi-Cola por la sangre y tener que anunciarle a su gente que había ese cambio. Yo se lo vi en los ojos, le costó enormemente. Recuerdo ese día con gran emoción. Sí, sí, pero también vimos en Atlanta días antes la firma entre nuestro padre y en las oficinas de Coca-Cola, y estaba toda la familia. Yo vi una gran paz en él y en mi abuela, porque mi abuela paterna, mi abuela Carmen, ella fue parte fundadora de ese proceso, donde se cerró un ciclo, donde algo que nuestro abuelo comenzó, él logró el éxito, y bueno, tuvo que tomar esta decisión muy difícil emocionalmente. Y bueno, fue el secreto mejor guardado en Venezuela por 5 años. Sí, nosotros lo sabíamos, y tú sabes que en este país es difícil guardar 5 años. Se guardó el secreto. O sea, en este país no lo sabía, no, muy poca gente lo sabe, ¿no? Sí, fueron 5 años de secretos, de estrategia, de reuniones. Como Mariela también dice, emocionalmente fue difícil, pero hay veces que tenemos que tomar decisiones difíciles. Así. Sí. Porque sabía que, bueno, la continuidad. Él primero nos preguntó a nosotros que si nosotras queríamos seguir con el negocio. Y siendo mujeres, siendo un negocio muy de hombres, nosotros dijimos, en ese momento también ya teníamos Telcel. Entonces yo le dije, bueno, mira, de vender agua sucia a vender aire, creo que me quedo con el aire. Entonces, obviamente no era PepsiCola, bueno,
también, como Mariela dijo, nos corría en nuestras sangres, nacimos en esa empresa, pero ya estábamos viendo un futuro, las telecomunicaciones. Entonces, bueno, ¿cómo fue ese cambio de la noche? Yo trabajé en parte en ese proceso, nos pasamos toda una noche con los comunicadores, porque a las 6:30 de la mañana había que anunciarle al país completo, a la misma vez, ustedes que están en los medios, de una sola vez todas las notas de prensa de este cambio y cómo era este cambio. Y tenía que salir a las 6:30 de la mañana, como estamos hoy aquí, un día como hoy, y como Mariela comentó, después había que anunciárselo porque era un secreto. Entonces se pintó el país en una noche de rojo de Coca-Cola. ¿Cómo lo recuerdas tú, Bueno, Marisa? yo voy más de lejito porque yo vivo más allá, entonces no lo viví tan de cerca, pero sí, bueno, yo me recuerdo a mi papá, o sea, para él Pepsi Cola era lo más importante, o sea, desde que era pequeño, o sea, su papá creció con eso, o sea, él fue el que hizo que Pepsi Cola fuera lo que, o sea, al final, para que pudieran comprar eso, o sea, llegó hasta donde llegó por el esfuerzo que él tuvo, o sea, que fue una decisión, o sea, emotiva, pero a la misma vez difícil, pero yo creo que él se dio cuenta que ya llegó un momento que él tenía que, bueno, que dejarlo ir y seguirse continuando con otro tipo de negocio, pero... No podíamos dejar de tocar este episodio porque, bueno, me imagino que está... eso está en el documental, está el momento donde él ganó, o sea, donde se hizo la negociación. Creo que hay algo importante que a lo mejor se nos olvida mencionar, que es que realmente inicialmente mi papá, su idea era que el que comprara fue Pepsi Cola, porque realmente con quien él tuvo una relación de muchísima trayectoria fue con la gente de PepsiCo, o sea, que cuando era amigo íntimo de Roger Enrico en su momento, de Don Kendall, que eran los chairmen de Pepsi Cola. Eso fue lo que él quería y trató durante varios años de llegar a un acuerdo con ellos. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo, más que nada por el tema del precio, y entonces, bueno, en ese momento ya, pues, después de varios años intentando eso, pues fue que acudió, digamos, a la otra empresa, pero y también la otra cosa importante, yo creo que quizás que la gente no sabe, es que mi papá en ese momento tuvo una duda sobre su salud. Era muy joven, nosotros éramos relativamente jóvenes también, trabajábamos, pero éramos jóvenes, y tenía una inquietud de su salud, y ese fue el motivador por un poco conseguir socios y no tener la responsabilidad al 100% él. Y también le hizo un shock al país porque el país nunca pensó que le iba a vender a Coca-Cola, entonces eso fue una sorpresa grande para todo el mundo también. Vamos a hablar de el Osvaldo familiar, ¿no? ¿Cómo esta pregunta me gusta porque, bueno, están hablando de empresas que son productivas, ¿no? Y que de alguna manera le dieron estabilidad a la familia producto del trabajo, ¿no? Pero ¿cómo se educa, cómo los educó Osvaldo a ustedes para ser, digamos, humildes, cercanas en medio de la abundancia? ¿Qué me dice Claudia? El ejemplo, un padre, lo principal y lo más obvio es el ejemplo. Debo decir que, bueno, ¿qué te puedo decir? Naces en ese ejemplo y lo vives. Creo también, si vamos a detalles, anécdotas, bueno, el dinero yo por lo menos yo me iba al colegio, a mí me pararon una vez porque yo lo que era... iba a llevar limonadas y chocolate y los vendía, y un día me llamaron y me dijeron, mira, usted no puede vender chocolate del colegio. Entonces, bueno, porque eso es lo que yo veía en mi casa, que había que trabajar y que no había complejo. Algo muy importante que nuestros padres nos enseñaron, a no tener complejo al trabajo. Que no importaba, que para poder mandar había que saber hacer todo. Entonces, el entrenamiento nuestro era desde abajo. Entonces, esa humildad, esa compasión viene de no tener complejo, de aceptar que como Marisa dijo, uno empieza desde abajo, pero es para aprender. Y para poder crecer y para poder ser un líder. Entonces creo que nosotros crecimos con el ejemplo de nuestros padres. La abundancia no era necesaria tampoco, la teníamos, pero nos parecía normal ser consciente del dinero y el valor del dinero. Nuestros padres nos enseñó, que nos decía, hoy tienes todo, pero mañana no lo sabes.
Se tienes que estar preparada para también no tenerlo, porque existen las guerras, venimos también de familias inmigrantes, sabemos lo que es el trabajo. Entonces, creo que el mejor legado que tenemos es lo que nos enseñaron nuestros padres y lo que nos enseñó nuestros papás, de esa humildad, de no tener miedo al trabajo, de que hoy lo tienes y mañana no, y la educación que tenemos. A ver, los errores. Tú dijiste, Mariela, bueno, Osvaldo Cisneros tuvo, como toda persona, todo ser humano, tuvo, no fue un hombre perfecto, ¿no? No sé si eso está en el documental, porque bueno, al final, bueno, no. pero al final, ¿cómo percibes tú, cuál crees tú que fueron los errores de Bueno, tu vamos padre? a ponerlo de esta forma. A ver, del punto de vista empresarial, todos los negocios donde se metió no fueron todos exitosos. Hubieron fracasos, hubieron cosas que no funcionaron como él pensó que iban a salir. O sea que eso se transmite, digamos, tanto a lo personal como a lo empresarial. Y eso lo digo porque tenemos que entender que casi siempre se habla de lo fabuloso que va todo, Sí. y se trata de no hablar mucho de lo que no está bien o de lo que no salió bien. Y eso indiscutiblemente le pasó mucho a mi papá también. Y en la casa, bueno, sí tenía varias cosas. Primero, no le gustaban los enfrentamientos familiares. Yo me acuerdo tener un día una conversación con él, que íbamos en el carro, ¿verdad? Y entonces a él se le salieron un poco las lágrimas. Entonces yo me acuerdo que yo le digo, papá, pero llora, no importa, uno puede llorar. Entonces él, se ve que lo educaron en una época donde se le decía que los hombres no lloran, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es que tú sabes. Entonces él estaba como tratando de aguantarse. Entonces yo le dije, papá, uno puede hablar, discutir y tener una diferencia de opinión. No quiere decir que tú dejas de querer a la otra persona. Esas conversaciones hay que tenerlas, al revés. El saber discutir y el saber tener diferencias de opiniones es importante, siempre y cuando que mantengas el respeto. Lo que no hay que perder es el respeto por la otra persona. Entonces, él no le costaba mucho los enfrentamientos familiares. Creo que fue porque tuvo una niñez que no nos damos cuenta. Cuando uno lo ve, otra cosa que, por ejemplo, yo siempre le decía, porque él decía, menos mal que a mí me mandaron interno a los 7 años a un colegio en los Estados Unidos, porque si no, sabrá Dios cómo ir. Yo le decía, estás equivocado, un niño a los 7 años tiene que estar en su casa con su mamá y su papá. Entonces, él, por tratar de evadir situaciones que a lo mejor fueran sentimentalmente difíciles, muchas veces yo decía que era como la avestruz que metía la cabeza abajo de la tierra para no tener que hablar de eso. Entonces, ahí tenía un poco una falla mi papá, porque quizás muchas cosas y enfrentamientos, cosas que se pusieron peor en la familia a la larga, fue por evitar no tener que tratarlas en su momento. A ver, ¿cómo les marcó a ustedes el divorcio? Porque bueno, yo estuve hablando aquí con la madre de ustedes, creo que al final pues ellos se entendieron muy bien, ¿no? Pero ¿cómo les marcó a ustedes? Porque decía Claudia, bueno, era la familia Pepsi, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Y luego se desintegró. A ver, Marisa y me responden las tres, cada quien tuvo su vivencia, como digo, ¿no? Que tengo tres visiones de Osvaldo Cisneros diferentes. Bueno, no, yo creo que mi papá, o sea, a nosotros nos marcó un poco porque de verdad que, o sea, siempre era una familia con todo y que mi papá trabajaba mucho, éramos siempre una familia muy unida. Pero yo creo que, bueno, cuando llegó ese momento fue bastante difícil para nosotros, especialmente cómo pasó, cómo se hizo, que no sé si puedo decirlo por aquí, pero o sea, la manera que pasó, yo creo que, o sea, fue bastante inesperada para nosotros. Entonces, claro, no creo que estábamos muy contentas, yo creo que cada una le dio su opinión de lo que pensábamos, pero al final, o sea, él tomó su decisión y bueno, y desde ese entonces tuvieron que convivir con esa decisión. Con esa decisión que no ha sido nada fácil y claro, otro tipo de persona, o sea, y ya pasaron muchos acontecimientos más personales para él y bueno, y cambió la familia de él. Entonces ya nosotros no teníamos la atención tanto de mi papá. Sí. Entonces, bueno, nada. O sea, ya él entre que se dedicó a la otra familia, se dedicó bastante al trabajo. Ya era fue una cosa difícil porque, o sea, lo queríamos tener presente con nosotros, tenía más ausencia y ya
no es que nos peleamos por su tiempo, pero el tiempo que nos que nos podía dar era muy corto, o sea, Sí. eran visitas Sí, a tenían a- dos a responsabilidades, Miami, claro. entonces tenía mucha responsabilidad, no solamente con esta familia. Ahora, él sí siempre fue, o sea, muy responsable, no solamente con la familia del otro lado, pero siempre con esta familia, siempre nos apoyó, siempre estaba ahí cuando lo necesitábamos. Pero ya, claro, la dinámica familiar cambió un poco y no era lo mismo. A ver, Maricela y luego Claudia. Bueno, a ver, yo creo que como en el momento en que eso ocurre, yo lamentablemente estaba haciéndome un tratamiento para salir en estado y no estaba aquí, o sea, lo tuve que vivir un poquito de lejos, pero, a ver, a mí sí nos agarró un poco de sorpresa porque la dinámica entre mi papá y mi mamá fue siempre muy, eso sí creo que era muy inusual para la época aquí en Venezuela. ¿En qué sentido? En que mi papá respetaba mucho la individualidad de mi mamá. Mi mamá siempre fue una persona que por las circunstancias que le tocó, pues porque tuvo que irse de su país muy joven, pues enfrentarse a la vida, y mi papá fue muy respetuoso de que mi mamá fuera una mujer independiente, que trabajara, quisiera, que viajara, quisiera. Y mi mamá, de una cierta forma, aunque sé que parte de lo que pasó fue que mi papá, a lo largo de la trayectoria, digamos, de su matrimonio, pues yo sí creo que a mi mamá le hizo falta tener más compañeros y eso puede haber sido una de las causas también, ¿verdad? Pero nosotros estábamos acostumbradas a esa dinámica familiar, donde había mucho respeto por la independencia de cada una de nosotras. Entonces, nos agarró de sorpresa fue porque esa dinámica ya existía, nunca pensamos que iba a terminar, pues por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, un divorcio, aunque nosotros ya estábamos grandes, digamos, y con una vida un poco hecha, es siempre difícil para un hijo, porque un hijo, por más que sea, siempre quiere ver a sus padres juntos. Y obviamente que cada uno agarrara sus vidas y que cada uno tuviera eventualmente parejas nuevas y cosas nuevas, pues esa integración siempre se hace, porque cuando tú amas y quieres a tus padres, pues aprendes a hacerlo y se hace porque tú no vas a perder a un padre por no aceptar una decisión que además es personal, porque los hijos no podemos definir qué es lo que los padres deciden, pero bueno, digamos, hubo que adaptarse a eso y poco a poco, bueno, lo fuimos haciendo, pero sí, no, yo no creo que un divorcio, no importa a qué edad suceda, obviamente mientras más chiquito, más difícil, porque hay más ausencia en un momento, más de formación, pero bueno, es siempre difícil Sí. para un hijo. Claudia, la familia Pepsi, ¿no? Me quedo con esa... La familia Pepsi. Bueno, la familia Pepsi, bueno, yo siendo la menor y que viví esto desde adentro, tuve una experiencia a lo mejor diferente. Yo estaba como entre los dos padres, las cosas normales de un divorcio, o sea, los dos puntos de vista, manejándolo, entonces uno te venía y te decía una cosa, el otro te decía otra cosa. Pero ¿sabes qué fue lo que me aguantó a mí? Es que en mi casa siempre se sintió el amor. Que nuestros padres se separaran no era una cosa que aquí estábamos definiendo quién te quería y dónde ibas a perder ese amor. Entonces creo que yo me agarré de eso, de que, y como mis hermanas lo dijeron, creo que el punto clave aquí es siempre amar a los hijos cuando uno está en esta situación. El resto todo pasa. Son detalles, es normal, es el ser humano. Y la segunda parte, creo, es que ellos mantuvieron su amistad. Y eso fue muy bonito y algo como un envase para nosotros, que la familia seguía porque había una amistad. Había un diálogo Y un constante, cariño grande. un cariño, había ese amor. Nuestros padres también pasaban, o sea, mi papá venía también a pasar Navidades con nosotros. O sea, siguió esa dinámica y el amor y ese hilo continuó entre nuestros padres, entre ellos y entre nosotros. Yo tengo que... Sí, dime, No, yo Mariela. quería solo agregar que entre mi papá y mi mamá hubo siempre como una especie de complicidad, Sí. porque hay que también decir que uno piensa, tú antes nos preguntaste que cómo era crecer en abundancia. La realidad es que sí, obviamente crecimos en abundancia, pero fue una abundancia que fue creciendo. Lo que quiero decir con esto es que cuando éramos pequeñas no era que éramos, o sea, fue una abundancia que fue poco a poco creciendo y eso creció de la mano de ellos dos. O sea, fue una complicidad que ellos tuvieron y crearon una
una riqueza, pero que fue creciendo en el tiempo, no existía desde que nosotros teníamos, Sí. o sea, nosotros crecimos como, Y de bueno, verdad, yo creo que verdad, yo agregaría- medianamente creo que como una Yo agregaría un familia. valor. Sí. Nuestros padres nos enseñaron a ser agradecidos. Muy No, y importante. también es la Entonces el manera que- agradecimiento, la manera, sí. había un gran agradecimiento de mi padre hacia mi madre Sí. por ese acompañamiento Sí. que Mariela está diciendo, y ellos nos enseñaron a nosotros a ser agradecidos, no solamente con ellos, sino con el país. Sí, y no solamente agradecidos, a ser humildes, porque también nosotros, ese mismo, aunque teníamos abundancia, siempre nos los daban poco a poco, o sea, nunca nos, o sea, no fue siempre, tú sabes, que se sobrepasaron en todo, sino que fue siempre poco a poco y siempre, así como mi papá, o sea, nosotros cogimos el ejemplo de mi papá era una persona que aunque tuviera de todo, nunca pensaba que él tenía nada. Lo- Porque- los retos, yo tengo que ir despidiendo, pero Sí. yo creo que la gente va a querer ver el documental después de esto, porque Claro. hemos contado algunas historias, creo que son importantes para ustedes, ¿no? Para las tres. Bueno, su padre dejó un legado, ¿no? No solamente material, sino, bueno, un aporte importante, incluso a las telecomunicaciones de un país, tantas otras cosas, ¿no? ¿Cómo llevan ustedes esa responsabilidad, ¿no? Luego, después de que ya hace 3 años él ya no está. ¿Quién quiere comenzar la respuesta? Mariela. Bueno, Ajá. seguimos construyendo sobre lo que él nos dejó. Ujú. Eso es lo más importante. O sea, creo que las bases, ya Claudia lo ha dicho, nos enseñaron suficiente. Tuvimos experiencia laboral con él, o sea que conocemos las compañías, digamos, desde sus entrañas, conocemos a los equipos de gente que permanecen con nosotros, gracias a Dios, porque la verdad es que los equipos que nos dejaron son fabulosos. O sea, esa es la bendición más grande que tenemos, nos encontramos con compañías que están extremadamente bien montadas, muy bien configuradas con sus equipos, entonces es fácil seguir creciendo porque tenemos, obviamente, hay que innovar y hay que traer cosas nuevas a las compañías y quizás organizaciones distintas, porque cuando ya no hay un líder del tamaño, porque yo siempre digo que, por lo menos, yo no pretendo ser mi papá, creo que cada persona debe aportar su propio granito de arena, pero construimos sobre lo que nos ha dejado y bueno, tenemos sí una gran responsabilidad porque conlleva una gran responsabilidad. O ser líder no es una cosa que lo heredas tampoco, eso se hace. Yo creo que hay mucha gente también que está contando con nosotros Ujú. para la continuidad que mi papá dejó. Entonces nosotros yo creo que estamos también con el crecimiento y tratando de apoyar a toda la gente que desde hace muchos años trabajaron con mi papá y entonces seguir también, como dice Mariela, innovando, creciendo y bueno, viviendo para el futuro del país, que eso es lo que mi papá creía en el futuro del país mucho en Venezuela y bueno, y eso es lo que queremos nosotros seguir dando ese apoyo, Compromiso con ese Venezuela. compromiso con Venezuela Sí. para que sí. Cierra Claudia. Bueno, terminando Claudia, ¿qué estudiaste tú, Claudia? mi universidad fueron mis padres. Ajá, no te pregunto porque tú eres muy creativa, déjame decirte. Pero es que, muy es que creativa. yo soy el producto, como digo, el producto final de mi madre y de mi padre. Empecé la universidad y a los 2 años mi padre dice, bueno, estoy haciendo Telcel. Y dije, yo eso no me lo pierdo. Yo Yo no me quería voy para allá. estudiar, dejé la universidad y mis padres fueron mi universidad. No, porque la verdad que no sé si estabas en el área de mercadeo, pero has No. dicho una frase importante, estaba ¿no? peor. Sí, Sí, no, mercadeo. sí. A ver, ajá. Contigo cierro. Bueno, el legado, para finalizar, pienso que son 2 cosas. Una son, como Mariela dijo, las empresas, OCAT, Central Portuguesa, Produisa, Digitel, Sifo Holdings, donde colaboramos y estamos poniendo actualmente nuestro tiempo, nuestro trabajo y lo que nuestros padres nos enseñó. Pero creo que el verdadero legado, creo que ya lo conversamos, son esos valores, es lo que van a ver en el documental, es lo que nos dejó a nosotros en nuestros recuerdos y el compromiso que tenemos no solamente con las empresas, sino con Venezuela, con nuestra gente y con nuestra familia, que fue lo que él nos enseñó. La familia viene primero en esa unión para poder dar después hacia afuera. Bueno, ¿dónde puede ver las personas que nos están escuchando el documental próximamente? En el canal de Cinesa, a partir de diciembre, en YouTube. Y tal vez en Prime. Sí, estamos Si lo trabajando podemos ahorita poner para más poder adelante. tener acceso a varias plataformas. Va a haber
un conversatorio interesante en la Feria de la UCAP, que es el 30 de noviembre Ajá. a las 12 del mediodía, Sí. y es con entrada abierta, o sea que Todo el mundo recomiendo puede ir. porque va a ser un evento muy interesante, porque ahí sí va a haber un intercambio de ideas, digamos, de profesores, de ese tipo de cosas, que es algo que además queremos seguir haciendo en instituciones, porque En las fue universidades. creado el documental realmente con esa Ese visión, fin, sí. con visión de que sea material de que lo puedan discernir o sea, No, y que ver sí. con sus buenas y sus cosas malas, pero que sea material de, No, y que sea un de ejemplo también enseñanza. para la gente joven, o sea, Sí. que ya la gente joven, tú sabes que es otro tipo de mentalidad para esa gente que quiere crecer, que quiere seguir adelante, que quiere trabajar, que quiere de verdad. Sí, bueno, llegar a- en este país faltan muchas referencias, ¿no? Muchas Entonces referencias. hay que buscar esas referencias Eso y tenerlas mismo, allí, sí. eso es muy importante. Recordar. Sí, Sobre todo, así es. sí. Les agradezco mucho que hayan Gracias. venido hoy al No, programa, gracias, de verdad que Shirley, sí. gracias a ti. La gente está preguntando dónde pueden el documental, creo que hay que En afinar diciembre, rápido. ya van a sí. tenerlo en Pero bueno, tienen la acceso. oportunidad en la UCAP, creo que es maravilloso Sí. ese lugar y además se va a poder discutir de lo que allí se ve. Por cierto, OSI, ¿no? Le decían OSI. de OSI. cariño. Así O si le- todos sus No, amigos. para y todos nosotros sus- no. Para nosotros No. no, pero para sus amigos y su, bueno. Sí. Realmente es un nombre, él como estudió Osvaldo. desde muy chiquito en los Estados Unidos, Sí. es realmente una referencia americana, o sea, es muy americano los americanos, porque ellos Oswald. Oswald, entonces le decían Ozzy, Sí, es un nickname. Sí. es Cero. un sobrenombre. Un sobrenombre. Y claro, como él se vino de allá con eso y tenía amigos venezolanos que estudiaban con él en ese momento, pues se vino con ese sobrenombre Y así quedó. sus Y así amigos, quedó. nosotros como familia Sí, no le decíamos sí, Ozzy, Pero Bueno. sus amigos. sí. papi. 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 ¿Y cómo les llamaba él a ustedes? ¿Alguna tenía algún apodo Uy, sí. especial? Sí. Yo tenía sobrenombre. ¿Cuál es tu sobrenombre? Mona. Mona. ¿Por qué será? Porque estaba todo el día dando vueltas y bailando haciendo y todo eso. haciendo entonces- moriquete y haciendo Bueno, malabarismo. qué gusto. Gracias por abrir parte de esto que es tan íntimo de su familia. Hoy en un día muy especial porque se cumplen 3 años del fallecimiento de Osvaldo Cisneros. Bueno, 7:47, hacemos una pausa, ya volvemos.